Buenas noches, mi nombre es Rafael Martínez y hoy quiero presentaros este pequeño trabajo sobre un tema del que siempre he sido un apasionado, y es Egipto y sus pirámides. La ciencia dice que prácticamente fueron construidas por la fuerza bruta de miles de hombres y sin tecnología alguna, tan solo con algunas herramientas de cobre, maderos para arrastrar las piedras, etcétera. Pero bueno, hasta hoy nadie ha logrado reproducir su construcción utilizando los medios de que según se supone disponían los antiguos. Hasta la datación oficial de la piedra parece no coincidir con el descubrimiento de la orientación de las pirámides, porque este descubrimiento las situaría sobre los 10.000 años, y lo podréis ver a lo largo de los documentales, ¿no?, que vais a ver. Esto nos lleva a una pregunta. Si hace 4.000 años no existían herramientas, tecnología ni conocimientos para tan majestuosa obra, hace 10.000 años, ¿quién pudo hacerlo y con qué medios? Una humanidad desconocida, ya desaparecida, seres de otros mundos o humanos ayudados por estos seres. En fin, muchos misterios que al día de hoy no tienen respuestas, pero también muchas evidencias que la ciencia oficial quiere negar. Así que os dejo con estos extractos de documentales, este pequeño trabajo que he hecho, que espero que os aclare algunas cosas y, bueno, por supuesto que os guste el vídeo. Gracias a todos. ¿O qué tecnología utilizaron para taladrar con una precisión increíble piedras de diorita que hoy en día solo pueden ser taladradas con taladros modernos con punta de diamante, cuando esa tecnología, según los egiptólogos, era absolutamente desconocida a los egipcios de aquella época? ¿Y por qué algunas de las realizaciones tecnológicas más asombrosas del antiguo Egipto, por ejemplo, la construcción de la Gran Pirámide, se da en las primeras dinastías, sin prácticamente intentos previos y con una degeneración inmediatamente posterior, pero muy rápida? Tal vez porque ni el hecho de quiénes la construyeron, cuándo la construyeron, cómo la construyeron y otras muchas más cuestiones coincidan con la versión que nos dan los egiptólogos. La historiografía ha considerado que la ausencia de referencias explícitas a una tecnología y una ciencia superior es una evidencia de que no existieron. Hay que tener en cuenta que la primera rueda aparece en la 12ª dinastía. El primer meriette, mira de observación de caña de palma, lo mismo que la primera plomada tej, aparecen en la 18ª dinastía. Los primeros textos astronómicos aparecen en sarcófagos de la 11ª dinastía y corresponden inclusive a una astronomía incipiente que, como observa Hawkes, desconocía la existencia de los eclipses. Las primeras representaciones de los meridianos aparecen en el templo de Dendera en época ptolemaica, conjuntamente con las indicaciones sobre la operación del tendido de la cuerda y la determinación del meridiano por las estrellas de la Osa Mayor. El papiro Rind, de la dinastía XIII, tiene un nivel científico correspondiente a un segundo curso de escuela elemental. El vidrio aparece en la dinastía XIV y los primeros cuchillos de hierro en la 26ª. Solamente en la época ptolemaica, 200 a.C., aparecen en Egipto conocimientos matemáticos y astronómicos de un cierto nivel. Estas pruebas arqueológicas son evidencias indiscutibles de que la civilización faraónica caminó con lentitud y sin brillantez por el camino de la tecnología hasta llegar a importar los avances de los griegos, que tampoco destacaron en estos campos. En oposición a todo esto encontramos un material tecnológico que nos indica todo lo contrario, lo que nos obliga a tener que inducir la naturaleza de las herramientas partiendo del producto, tomando como referencia una serie de pequeñas muestras evidentes repartidas por todo Egipto.
Es un misterio inexplicable el repentino grado de perfeccionamiento adquirido por el arte de la construcción en la tercera dinastía y la incapacidad notoria de los constructores de la sala hipóstila de Karnak, derrumbada en 1899, que 1500 años después desconocían que los edificios requieren cimientos. Mientras que el análisis arqueológico muestra una línea de evolución cultural desde la primera dinastía hasta la época ptolomaica, el análisis tecnológico señala una línea de ascenso desde la primera dinastía hasta la cuarta para mostrar luego un proceso de involución a lo largo de varios milenios. En los relieves de El Verge, decimosegunda dinastía, se ve una estatua de Yehuti-Topep de un peso de 60 toneladas colocada sobre un trineo y arrastrada por 172 hombres. Aparece también un hombre derramando un líquido sobre los patines del trineo para reducir la fricción y eliminar así el calor. Los textos que acompañan la imagen hablan de la heroicidad de esta titánica tarea en la que los hombres se mostraron con fuerza de gigantes. Es por ello por lo que resulta increíble cómo no ha quedado ningún recuerdo del transporte de los numerosos obeliscos de 1000 y 1200 toneladas que los egipcios distribuyeron por todo el territorio. Este es el templo de Luxor. Fue erigido originalmente por Amenhotep III en honor a Amón, y luego Ramsés II añadió estas impresionantes figuras y dos tremendos obeliscos. Solo queda uno. El otro, su hermano gemelo, fue llevado a Francia y puede hoy contemplarse en la Plaza de la Concordia de París. Requieren cada uno para su arrastre una fuerza de 93.000 kilos que nunca pudo ser suministrada por menos de 25.000 hombres. Para subirlo por una rampa se haría necesario un esfuerzo adicional que para un 30% de pendiente exigiría el esfuerzo suplementario de otros 50.000 hombres. Resulta curioso que el transporte de estos colosales monolitos no llamase la atención de los escribas. En el templo mortuorio de Micerinos hay bloques de 200 toneladas. En el techo de la cámara del rey de la Gran Pirámide los hay de 50 toneladas y aunque el término medio de los bloques del monumento no pase de las 2,5 toneladas, cuando se piensa que hay unos 3 millones de tales bloques, se vuelve a plantear con seriedad la cuestión de las técnicas y medios empleados. Se nota la contradicción entre lo que hemos dado en llamar la prueba tecnológica y la prueba arqueológica. Se desconoce la existencia de máquinas. La aseveración de Heródoto de que se utilizaron máquinas para levantar las piedras es generalmente impugnada por los arqueólogos, que priman la fuerza bruta de miles de esclavos ante todo saber tecnológico. Estamos en el interior de la pirámide de Kefren. Desde su entrada comienza un pasillo descendente que justo en este lugar se vuelve horizontal para posteriormente subir hasta la cámara del sarcófago. Y es en este sitio donde los arquitectos de la pirámide decidieron colocar una esclusa para obstruir el pasaje. Es esta roca. Las teorías que esgrimen algunos investigadores para demostrar que por medio de rampas los antiguos egipcios lograban elevar grandes bloques a enormes alturas quedan en entredicho cuando nos encontramos con problemas como este. Es una roca de granito de casi 3 toneladas de peso. La estudió Petri. Si los bloques eran elevados por rampas a base de fuerza muscular, ¿cómo pudo ser elevado este bloque a esta oquedad para que posteriormente bajara y ejecutara la función que le encomendaron sus constructores, que sirviera de cierre, de tapón? En este pequeño espacio no caben más de 6 personas. Es por ello por lo que Petri dedujo que los antiguos egipcios debieron poseer máquinas, y máquinas muy eficientes. Si aceptamos la existencia de máquinas en el Antiguo Egipto, nos queda el problema de determinar su naturaleza. En este sentido han sido numerosas las tentativas de explicación. La idea clásica de que las piedras fuesen elevadas por rampas es desechada por el docto ingeniero Krum, pues por sí solas las rampas serían un trabajo equivalente al de la propia pirámide. El concepto de los rodillos tampoco sirve,
ya que la madera era escasa y no servirían en terreno arenoso. Las pirámides se realizaron en la Edad del Cobre, pero podemos decir que resulta imposible que en ese momento no conociesen el hierro, ya que es explicable que los egipcios pudieran trabajar el cuarzo, el granito, el pórfido o la diorita si no poseyeron herramientas de este metal. Esta piedra es de diorita. Puede comprarse por €1 en cualquier tienda de minerales en España. Les sugiero que adquieran una y efectúen una simple operación. Coloquen en su taladradora una broca de diamante sintético, Widia, que tiene dureza 11, e intenten perforarla. Tras varios minutos de intentos frustrados, se preguntarán cómo consiguieron tallar y perforar la estatua de Kefren, realizada de una pieza en diorita verde, con herramientas de cobre, que fueron las supuestamente empleadas en los tiempos de las pirámides. Resulta una incógnita cómo los egipcios pudieron trabajar el granito en las canteras sin el hierro. En las canteras de Asuán se aprecian muchas series de agujeros y ranuras rectangulares profundas y estrechas, las cuales, como dice Clark, no se puede afirmar que se hicieran con herramientas de hierro, pero sí se puede afirmar que no pudieron hacerse con cobre. Efectivamente, los cortes de la roca en la cantera se producían tras introducir en los orificios piezas de madera que luego se humedecían. La fuerza oncótica producida por la expansión de la madera hacía resquebrajarse el granito. Pero nos queda el saber cómo realizaban tales orificios. Se conocen además 4 muestras de hierro del antiguo Egipto que fueron analizadas por Petrie. Una de ellas fue descubierta por Perring, el ayudante de Howard Bisse, cuando se limpió el canal sur de ventilación de la Cámara del Rey. Los restos calcáreos adheridos a la lámina hicieron imposible la idea del fraude. Su análisis demostró que tampoco provenía de meteoritos férricos. La conclusión obvia es que los antiguos egipcios utilizaron el hierro y que, al igual que otros muchos dispositivos tecnológicos, su empleo parece haber sido mantenido en secreto, dando con ello origen a un serio problema para los arqueólogos que confunden la ausencia de pruebas con la inexistencia de tecnología. Una posible explicación al mantenimiento de tal secreto podría ser la pertenencia del hierro a la sabiduría divina, siendo su uso restringido a los sacerdotes y a sus operarios. Esa creencia ha pervivido hasta nosotros, que denominamos a la industria del hierro como sidrometalúrgica, es decir, de origen sideral y posiblemente relacionada con los moradores del cielo. Otro aspecto digno de ser estudiado en la búsqueda de respuestas sobre la tecnología es la forma en que los constructores adosaban los bloques unos a otros sin dejar ninguna separación entre ellos. En cualquiera de nuestros cuartos de baño, la junta entre las losetas del alicatado nunca baja de 1 milímetro. Y si estas plaquetas son de tan solo 20 centímetros, podremos comprender el problema que representa unir monolitos de decenas de toneladas. Ni siquiera una hoja de afeitar penetra en las juntas, que pueden ser rectas o curvas, aunque nunca sin perder el íntimo contacto. Las únicas herramientas que poseemos de los artesanos egipcios son algunos cinceles de cobre, de los que se conocen varias colecciones. En general, las perforadoras prehistóricas trabajaban con polvo de esmeril, pero en piezas del Imperio Antiguo, como vasos y platos de granito o de diorita, se encuentran huellas de una punta cuya naturaleza se desconoce, pero que no pudo ser otra que el diamante. Y aquí nos encontramos con otro problema arqueológico, pues el diamante es considerado inexistente en aquella época. El torno de alfarero todavía no había aparecido en la época en que las vasijas de diorita torneada eran ya perfectas. En dinastías posteriores ya no se volvió a trabajar la diorita. Ni siquiera los escultores de la época saíta se atrevieron con este material.
No debe extrañarnos que los egipcios de las primeras dinastías poseyeran instrumentos superiores a los de las siguientes, pues esto es lo que revela constantemente el análisis tecnológico. La tecnología muestra más signos de retroceso que progresos. El serruchado del sarcófago de Keops debe considerarse como una obra maestra en la materia, pues a pesar de no haber recibido un pulido ulterior es casi una pieza terminada. La herramienta llevaba una guía mecánica. Este serrucho se movía a modo de los modernos cortadores de peine que producen bloques de superficies paralelas debido al movimiento simultáneo de varias cintas de acero. Y de nuevo nuestro estupor al comparar la tecnología antigua con los logros de la actual. Esta es una cantera situada en Zarceda, en las estribaciones de la madrileña Sierra de Guadarrama. Su moderna tecnología pudo verse en un stand de la pasada Expo 92 de Sevilla. Los bloques de granito llegan hasta aquí desde la península de Labrador o desde Sudáfrica y abastece a la práctica totalidad de cementerios madrileños. Aquí saben de la industria de la piedra. Su más perfecta máquina de corte para piedras de granito está diseñada por una hoja redonda de 2 metros de diámetro, compuesta de múltiples dientes de huidia, carburo de tungsteno, por lo que no puede cortar bloques de más de 1 metro. Cada vuelta de la hoja avanza tan solo 5 milímetros. Se tarda una mañana entera en cortar toda la roca. No se puede ejercer más presión, pues las puntas se abrasarían. Viendo esto, debemos preguntarnos cómo hacían los antiguos egipcios para que sus serruchos avanzaran en cada presión casi 2,5 milímetros, o sea, 60 veces más potencia que los logros de nuestra avanzada civilización. Pero nuestro asombro no acaba aquí, pues aún hemos de tratar la herramienta más conspicua de la antigua tecnología, el taladro cilíndrico. El tubo ejecutaba taladros de hasta 15 centímetros de diámetro, dejando tras su camino un tarugo central que posteriormente era roto con un simple golpe. Estos taladros se llaman trépanos y pueden verse en algunos lugares de Egipto. El cilindro, en los taladros modernos, es de acero con puntas de huidia. La presión debe regularse cuidadosamente por control manométrico y para un taladro con 3 puntas de diamante, esta es aproximadamente de 50 kilos. Para un taladro con punta de huidia es menor, unos 30 kilos. La herramienta de huidia presenta, sin embargo, la ventaja de su gran velocidad tangencial. El diamante, en cambio, debe ser trabajado a baja velocidad, pues puede quemarse. Los taladros modernos, al igual que en las máquinas de corte, avanzan en el granito 4 centésimas de milímetro por vuelta, mientras que la máquina egipcia avanza 2 milímetros, tan solo 50 veces más. La idea de que pudieran operar por golpes o escoriaciones es rechazada, pues no hay ninguna huella de semejante proceder. La posibilidad del empleo de 2 herramientas aplicadas alternativamente, una de las cuales se limitaría a ensanchar el surco dejado por la otra, es descartada, pues se conocen trépanos con el tarugo aún dentro. No queda otra alternativa que aceptar que estos instrumentos trabajaban bajo una presión de 2.000 kilos o de que poseyeran un instrumento cortante 50 veces más duro que el diamante. Y con esto ni siquiera sueñan los tecnólogos modernos. Un tarugo de pórfido blanco y negro, correspondiente a la primera dinastía, fue estudiado por Petri, indicando que posterior a esta fecha ya no se volvió a trabajar el pórfido, piedra extremadamente difícil de mecanizar tanto por su dureza como por su textura heterogénea. El mismo autor pudo fotografiar un trépano con un tarugo de 70 centímetros de diámetro. Esta tecnología egipcia queda muy por encima de las posibilidades mecánicas de nuestra era espacial. Aunque como realización tecnológica de alta precisión no existe nada en el mundo entero que iguale el revestimiento calcáreo de la Gran Pirámide. Hoy se pueden contar con los dedos de una mano, pero en su día fueron 27.000.
Y es de lamentar la destrucción de este revestimiento de mármol, pues no solo se nos ha privado del placer estético de su contemplación, sino también de la posesión de una obra que podemos con toda seguridad considerar la más grande creación de la tecnología de todos los tiempos. Poseían superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Muestran un paralelismo a lo largo de sus aristas de casi 2 metros del orden de las 5 centésimas de milímetro, es decir, en íntimo contacto. La apertura media de la junta es del orden de 5 décimas de milímetro. Además, para mayor asombro, utilizaron en las juntas yeso de rápido fraguado. La tarea parece imposible. Petrie constató que no existían en el pavimento huellas de arrastre de los bloques, ni tampoco existen en ellos puntos de engarce para grúas o cuerdas. Además, para mayor asombro, colocaron en las juntas yeso de rápido fraguado que obligaba a colocar el bloque al primer intento sin posibilidad de posteriores movimientos. Y esta es tan solo la primera fila de las más de 200 que tiene la pirámide hasta la cumbre. La única posibilidad de solución nos la ofreció la moderna tecnología en las canteras actuales, la succión. Mediante una campana de vacío actuando sobre una superficie pulida, se levantan hoy piedras de hasta 2 toneladas de peso. Pero, ¿cómo hacían los antiguos egipcios con bloques de más de 16 toneladas? Los 90 grados exactos que forman los diedros de los bloques debieron recibir su último tratamiento en el taller donde se producían. La construcción con bloques prefabricados de una línea recta de 230 metros presupone un control de la angularidad del orden del segundo de error. Pues bien, en la actualidad, para las mejores escuadras normalizadas por la industria moderna, norma DIN 875 admite errores de más o menos 3 centésimas de milímetro, cantidad algo superior que los errores de angulación y paralelismo de la obra egipcia. Teniendo en cuenta que los mejores instrumentos no ópticos miden con errores de más de 300 segundos, se demuestra como un teorema que los egipcios debieron poseer instrumentos ópticos y además de alta precisión, ya que el anteojo de autocolimación corriente, por ejemplo, da errores del orden de los 5 segundos. La construcción de uno de los bloques de revestimiento de 20 metros cuadrados de superficie es una tarea equivalente al pulido del espejo del telescopio de Monte Palomar. Para comprender la magnitud de la obra egipcia bastará observar que aquellos fabricaron 27.000 de estos bloques. Lograron, hace 7.000 años, la producción en masa de instrumentos ópticos que la industria moderna solo produce en escala artesanal. Ninguna otra época histórica realizó tareas de esta naturaleza, por lo que debemos considerar con seriedad lo que ello implica en el dominio de la mecánica, la óptica y la geometría. Con estos planteamientos ya debemos ir desterrando el concepto de casualidad en los restos de la cultura egipcia. Miren las constelaciones del zodíaco: Leo, Tauro, Piscis, y aquí la constelación de Orión y la estrella Sirio. La constelación de Orión tuvo enorme importancia para muchas civilizaciones. Orión era el gran cazador con su cinturón de 3 estrellas. Para los egipcios era Osiris, el dios del más allá, y estaba relacionado íntimamente con las pirámides. Bobal quería saber hasta qué punto. Todo esto da testimonio de un grandioso plan unificado, un plan maestro. Pero en este plan hay algo desconcertante. Tenemos 3 pirámides, 2 de las cuales son casi del mismo tamaño y están colocadas en diagonal. Pero la tercera es mucho más pequeña y está alineada a la izquierda de esta diagonal. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de los constructores de estas pirámides? Este enigma me obsesionó durante años. Más tarde, en una noche como esta, estaba en el desierto con un amigo, y él me explicó cómo ascendería en el cielo la estrella Sirio, y señaló el cinturón de Orión justo encima de aquella.
Me dijo, ¿ves las 3 estrellas? Están alineadas, pero en lo alto la más pequeña está ligeramente desviada a la izquierda. Y repentinamente descubrí ese plan. Bovall sabía que otras 2 pirámides cercanas tenían también nombres de estrellas. Lo que descubrió fue asombroso. Orión, el rey Osiris, estaba tanto en el cielo como en la tierra. Pero algo no encajaba. Los egipcios veían al Nilo como la Vía Láctea terrestre y a las pirámides como el cinturón de Orión. Pero cuando éstas se construyeron, la Vía Láctea y Orión no estaban situadas en la misma posición que las pirámides. Bovall descubrió que el ordenador estaba reproduciendo otra época. Para lograr una perfecta correspondencia con las pirámides en la Tierra, el cielo necesita rotar ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, retroceder en el tiempo. Año 3000 a.C., año 4000, año 5000. La posición de las estrellas cambia a través del tiempo por un fenómeno llamado precesión. Igual que en una peonza que rota y se traslada, el eje terrestre tiene un pequeño balanceo. Este produce un pequeño retraso en el punto por el cual debe salir el sol en el equinoccio de primavera. Año 7000, 8000. Asombroso. La correspondencia entre cielo y tierra nos sitúa en el año 10.500 a.C. Ese año, la Vía Láctea coincidía exactamente con el curso del Nilo. Los constructores se remontaron a un distante pasado para reproducir el cielo cuando Orión ascendía. Aquella era la mítica edad primera de su religión, cuando los dioses gobernaban Egipto. Otro enigma. En la Gran Pirámide hay unos extraños canales muy estrechos que apuntan al cielo. Los egiptólogos les llaman canales de ventilación. No hay forma de que pudieran haber sido canales de ventilación. El diseño es demasiado complicado. Apuntan hacia fuera de la pirámide, al cielo. Deben haber tenido una finalidad superior. Los astrónomos descubrieron que esos canales estaban dirigidos a la Osa Menor y a Alfa Draconis, la estrella polar de la antigüedad. Obviamente no se metieron en estas complicaciones por juego. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C. Veamos qué ocurre en el cinturón de Orión cuando éste cruza la línea norte-sur. El canal de la cámara del rey apuntaba a Orión, el dios Osiris. Ahora bien, aquí a la izquierda de Orión está la estrella Sirio. Para los antiguos egipcios era la estrella de Isis, la esposa de Osiris. Y fue maravilloso descubrirlo. Bovall descubrió que el último canal apuntaba a Sirio, la estrella de la diosa Isis. Los antiguos egipcios estaban construyendo caminos hacia Isis y Osiris, sus dioses del más allá y de la resurrección. El misterioso túnel fue explorado por primera vez en 1992 por un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink. Pero cuando su robot había ascendido 65 metros por el túnel, su equipo se llevó una gran sorpresa. El túnel estaba bloqueado. Parecía que la piedra que lo bloqueaba había sido tallada cuidadosamente para encajar en el orificio del túnel, pero ¿qué eran esas cosas que parecían mangos? ¿Podía tratarse de una puerta? ¿Y podía esto esclarecer la función de la pirámide? En 2002 se construyó un nuevo robot, un ingenioso mecanismo capaz de transportar una serie de herramientas y cámaras. Un nuevo equipo obtuvo un permiso especial para acceder a la pirámide. En septiembre probaron el robot durante varias semanas. La tarea no era fácil. La piedra estaba a 65 metros de altura y el túnel era muy empinado. Pero el equipo estaba por fin preparado para enviar al robot a esta misión final. Pero cuando el equipo del robot llegó por primera vez a la Gran Pirámide en el verano de 2002, se encontraron con que su tarea iba a ser más difícil de lo que habían imaginado. Habían planeado enviar al robot equipado con minúsculas cámaras al estrecho túnel de la Cámara de la Reina para investigar la misteriosa puerta o piedra que bloqueaba el final del mismo.
Al principio se sentían muy optimistas, ya que el túnel era liso y fácil de escalar. Y a los 60 metros de ascenso pudieron ver por primera vez la piedra obstructora. Pero había un problema. Justo delante del robot, la superficie del túnel se desnivelaba, formando casi como un escalón. We're still getting a lot of slip. It's a very high step, it's an uneven step, it's at an odd angle. It's very difficult for me to steer and get traction. Okay. All right. All right. Yeah. Okay. Finalmente lo consiguen, pero entonces se produce un desastre. El robot cayó casi 60 metros. Afortunadamente sobrevivió y pudo continuar para hacer su primer viaje hacia la losa de piedra. El Dr. Hawass y el equipo consiguieron ver por primera vez la losa de piedra con sus intrigantes tiradores de cobre. Estas eran las imágenes más detalladas e hicieron un intrigante descubrimiento. En este trozo, al fondo del rincón, se ven unas sombras y se puede ver muy claramente que esta puerta encaja en una ranura vertical de la pared lateral. Esto es una buena noticia, porque es lo que uno haría si esto fuese una puerta que se colocase en su sitio desde arriba. El hecho de saber más cosas sobre la piedra hizo que aumentase la determinación del equipo de ver lo que había tras ella, quizás una nueva cámara. Pero el robot no estaba funcionando correctamente y necesitaría algunas mejoras importantes antes del regreso del equipo en septiembre. La esperanza de hallar cámaras secretas en la pirámide no es tan inverosímil. Pero el descubrimiento más significativo estaba a punto de producirse al acercarse el robot a la puerta secreta. El misterio de lo que había tras ella iba a resolverse muy pronto. La rampa funcionó. Ahora el equipo quería averiguarlo todo sobre la losa de piedra. ¿Se movería o no? No pudieron mover la piedra, así que en este viaje el robot llevaba un instrumento para medir su grosor. Cuando vieron los resultados, los miembros del equipo se quedaron de una pieza. La piedra solo tenía 7,5 centímetros de grosor. Tras muchas discusiones, el equipo fue autorizado a hacer un pequeño agujero en la piedra. Armado con un taladro adecuado, el robot ascendió por el túnel para realizar su misión más importante hasta el momento. Todos sabían que había que evitar romper la piedra. Hicieron un agujero limpio sin causar ningún otro desperfecto. ¿Qué había al otro lado? ¿Y por qué había una losa de piedra si los túneles de la Cámara de la Reina tenían por objeto dirigir el espíritu del rey a los cielos? Por tanto, si la puerta de piedra es una especie de puerta falsa de carácter mágico, ¿habría algo tras ella? El robot estaba a punto de averiguarlo. Es la noche del 16 de septiembre. El robot está frente a la puerta, preparado para introducir la pequeña cámara a través del agujero y ver por primera vez lo que hay tras la puerta. La cámara está situada frente al agujerito de 2 centímetros de la puerta de piedra. Vamos a seguir su progreso a través del agujero con la cámara y descubrir si hay algo detrás de la puerta. Y en ese caso, ¿qué es?
Vamos a ver qué está pasando. A ver, las luces están encendidas. Ustedes pueden ver cómo la cámara va avanzando hacia el agujero. Zahi, ve diciéndonos lo que pasa. Justo ahora, la cámara está entrando en el agujero. Dios mío, mira eso. Los miembros del equipo están gritando. Tengo que decirles que este equipo de arqueólogos ha estado esperando este momento durante meses y meses. Esto es muy emocionante. ¿Qué estamos viendo, Zahi? Hay otra puerta sellada. ¿Otra puerta sellada? Sí. ¿Qué son esas marcas en la puerta? Son grietas. Son grietas. En otra puerta sellada. Estamos frente a un nuevo descubrimiento. Esto es increíble. Estoy muy contento de haber conseguido esto. Hemos hallado otro espacio, otra cámara sellada. Esto es increíble. Es la primera vez que se halla una cámara. La pequeña cámara sellada ha sido el primer espacio nuevo que se descubre en la Gran Pirámide desde hace 130 años. Estaba muy nerviosa cuando la cámara pasó por el agujero y me quedé pasmada cuando vi enfrente la superficie blanca de la roca. Al día siguiente, el equipo regresó a la cámara de la reina para examinar mejor su descubrimiento. Y utilizando la sonda de la cámara como metro, calcularon el tamaño del nuevo espacio. Hicimos mediciones y ahora sabemos que el espacio entre la parte trasera de la puerta de piedra y la parte frontal de la nueva puerta de piedra es de 18 centímetros. Es decir, que esta extraña cámara nueva de la pirámide tenía solo 18 centímetros de profundidad. Pero ese no fue el único descubrimiento del día. El equipo decidió enviar al robot al otro túnel de la cámara de la reina, el túnel norte, aún sin explorar. No se había explorado nunca debido a un gran obstáculo. El túnel norte no es recto. Los constructores tuvieron que curvarlo para rodear la gran galería. Y nadie ha podido ver lo que hay más allá de la primera curva. Tras realizar innumerables maniobras, el robot consiguió finalmente girar por la curva y se internó en lo desconocido. Cuando ascendía por el túnel, tuvo que evitar una barra que había sido colocada por unos exploradores en los años 20. También ellos habían intentado resolver el enigma de estos túneles. El equipo no sabía lo que esperar, pero sabían lo que querían encontrar. Y allí estaba, exactamente a la misma distancia que en el túnel sur, una pequeña puerta. La gemela de la puerta del túnel sur. El descubrimiento de una cámara secreta abría la interesante posibilidad de que hubiese todavía más cámaras secretas en los túneles. Otra historia oficialmente imposible, que no será del agrado de los arqueólogos ortodoxos. Pero la verdad, como usted sabe muy bien, no es patrimonio de nadie. Sígame y juzgue por sí mismo. Nadie en su sano juicio y con un mínimo de información puede aceptar que esta maravilla arquitectónica fuera obra de unas gentes primitivas que ni siquiera conocían la escritura. El testimonio de Heródoto, en efecto, deja mucho que desear. Hoy cualquier arquitecto o ingeniero comprende de inmediato las graves dificultades técnicas que debieron superar los constructores de la Gran Pirámide. Las cámaras, galerías y los mal llamados conductos de ventilación exigen unos profundos conocimientos matemáticos y arquitectónicos.
Basta echar un vistazo a las toscas herramientas con las que, según los arqueólogos, se construyeron las pirámides para comprender que algo falla en esta historia. Unas herramientas, además, que no existían hace 4.600 años. Es que estos mazos, niveles, bolas de dolerita, escuadras, trineos de madera y regletas sirvieron para establecer las asombrosas proporciones de la Gran Pirámide. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que la desviación de la orientación norte-sur de sus caras no supere los 3 minutos 20 segundos hacia el oeste? ¿Cómo explicar la increíble perfección de la angulación de los bloques de revestimiento? Hoy solo podríamos alcanzarla con instrumentos ópticos. ¿Cómo entender que hace 4.600 años aquellos pueblos neolíticos dispusieran ya de una medida tan perfecta como el codo? Como es sabido, solo en la era espacial se ha podido comprobar que el metro estaba mal medido. Su longitud en realidad es algo más de lo que siempre habíamos creído. El metro exacto tiene una longitud de 1.047. Pues bien, 2 codos egipcios equivalían exactamente a 1.047. El metro de la era espacial. ¿Cómo lo lograron? Pero las dudas y contradicciones no terminan ahí. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado explicar satisfactoriamente el sistema de iluminación utilizado a la hora de construir las pirámides. Las tradicionales antorchas no sirven. No hay restos de hollín en techos o paredes. En cuanto a la fórmula de los espejos, reflejando la luz solar hasta lo más profundo, tampoco resiste un análisis medianamente serio. El movimiento del Sol obligaría a los constructores a una penosa labor de permanente rectificación. Esa luz sería útil como mucho para las salas y galerías más próximas a la entrada. Las explicaciones de los arqueólogos tampoco convencen cuando alguien pregunta por el método utilizado para cortar los enormes bloques de granito. ¿Herramientas de cobre? Eso sería como intentar cortar una mesa de mármol con unas tijeras. Y otro tanto sucede con el asombroso y enigmático pulido de los vasos de diorita y granito. ¿Qué clase de taladro utilizaban para que la cara interior ofrezca el mismo pulido que la exterior? ¿Cómo lo lograban si por las bocas de estos panzudos vasos no cabe siquiera la mano de un niño? Y otro detalle estremecedor. Al examinar el pulido de estos vasos y platos, los expertos han comprobado que a cada vuelta la presión ejercida era 500 veces mayor que la obtenida en la actualidad con los poderosos taladros de punta de diamante artificial. Y de nuevo la gran interrogante. Si muchos de estos vasos han sido fechados en el 2600 a.C., ¿quién los fabricó? ¿El hombre de la Edad de Piedra? Evidentemente no. ¿Y quién fue capaz de un pulido como el que presenta el supuesto sarcófago de la pirámide de Keops? El acabado en el bloque de granito resulta imposible para un hombre del Neolítico. Mientras las esquinas aparecen absolutamente cuadradas, el índice de imperfección de la superficie del sarcófago no llega a 2/10 de pulgada. Es decir, la 10ª parte del espesor de un cabello humano.
Esa perfección en el trabajo sobre la negra y dura diorita alcanza su máxima expresión en la estatua del citado faraón Kefren, hallada en el Templo del Valle, junto a la pirámide que lleva su nombre. El pulido de la misma es tal que solo cabe el silencio. Nadie sabe, nadie entiende cómo se logró semejante belleza hace 4500 años. Y aunque algo posterior en el tiempo, también lo descubierto en la tumba de Tutankamón nos deja con la boca abierta. Cuchillos inoxidables, sandalias y manoplas de oro, una cama ergonómica, una cama con la parte de los pies más elevada, favoreciendo así la circulación sanguínea. ¿Cómo es posible hace 3333 años? ¿De quién lo aprendieron? Hoy, francamente, son muy pocos los que creen en la versión oficial. Hace 4600 años, los pueblos que habitaban esta región no estaban en condiciones de imaginar siquiera este portento arquitectónico. Pero entonces, ¿quién levantó las pirámides? Una primera pista aparece en esta estela de piedra. Una estela depositada en la sala 42 del Museo del Cairo y que muy pocos turistas se detienen a contemplar. La arqueología la denomina la estela del inventario. Se trata casi con seguridad de una copia de otro texto mucho más antiguo. En ella se lee un párrafo demoledor que deja sin argumentos a los arqueólogos. Dice así: el faraón Keops fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge. ¿Señora de la pirámide? ¿Quiere esto decir que la Gran Pirámide ya existía cuando Keops llegó al poder? Este papiro, o lo que queda de él, recibe el nombre de Canon de Turín. Fue descubierto en 1822 por el viajero italiano Bernardino Drobetti en la antigua ciudad egipcia de Tebas. El propio Champollion lo tradujo, concediéndole una singular importancia. Pero la arqueología ha preferido ignorarlo. Y no es de extrañar a la vista de su contenido. Esta escritura hierática procede de la época del no menos célebre Ramsés II, entre los años 1290 y 1224 a.C. Para algunos, el faraón que persiguió a Moisés. En total, 160 fragmentos correspondientes a 11 hojas escritas hace 3200 años y en las que se lee una extraña lista de reyes. Una lista de reyes egipcios imposible para la ciencia. Imposible, sí, porque de aceptar lo manifestado en este documento arqueológico, la cronología faraónica se vendría abajo. ¿Y qué dice este papiro de 1,70 metros de longitud?
Sencillamente que en un lejano pasado, Egipto fue gobernado por unos seres mitad hombres, mitad dioses, que recibían el nombre de Sen-Su-Hor, los compañeros de Horus. La lista de estos misteriosos reyes sitúa el primer gobierno en el Valle del Nilo, no durante el faraón Menes hace 5000 años como afirma la arqueología, sino mucho más atrás en el tiempo, concretamente hace 11.000 años. Esta desconcertante y revolucionaria lista de reyes aparece ratificada en buena medida por otra historia igualmente despreciada por los arqueólogos. Me refiero a lo escrito por Manetón en el 240 a.C. Este sumo sacerdote recibió el encargo del faraón Ptolomeo II Filadelfo de escribir la historia de Egipto desde sus comienzos. Manetón tuvo acceso a la documentación depositada en el templo de On, en Heliópolis, y cumplió el trabajo. En los escasos fragmentos que se conservan de su obra, en especial en los recopilados por Eusebio, puede leerse algo insólito que, como decía, coincide en lo básico con lo relatado en el Canon de Turín. Según Manetón, antes de Menes, el primer faraón de la primera dinastía, Egipto fue gobernado por unos semidioses y también durante miles de años. El sumo sacerdote greco-egipcio no habla de los Sen-Su-Hor, pero la casualidad es más que sospechosa. ¿Quiénes eran los Sen-Su-Hor? ¿Por qué los califican de semidioses? Para los arqueólogos más conservadores, los Sen-Su-Hor y la información suministrada por Manetón son pura fantasía. Y aparentemente tienen razón. Si Egipto fue gobernado hace 11.000 años, ¿dónde están las pruebas y los vestigios arqueológicos que deberían delatar a esas culturas? ¿O están ahí? ¿No será que la arqueología no los quiere ver? El presente descubrimiento se debe al investigador español Manuel Delgado. Él fue el primero en percatarse de lo que guarda el nuevo Museo Nubio. Todo un hallazgo que ofrecemos en primicia y que una vez más nos hace dudar de la cronología oficial. Este huevo de avestruz fue descubierto en la tumba 96 del cementerio 102 en Nubia por el arqueólogo inglés Cecil Malaby Firth. El hallazgo tuvo lugar en 1907, pero dada su naturaleza, fue silenciado. Alguien dibujó sobre él y lo depositó junto al cadáver. Evidentemente se trataba de un objeto muy querido por el difunto. En una de las superficies pueden apreciarse los dibujos de un avestruz y algunas plantas. En la opuesta, oh sorpresa, otra escena imposible: el curso del río Nilo y las siluetas de unas construcciones muy familiares: las 3 pirámides de la meseta de Giza. El hallazgo de este huevo de avestruz no tendría mayor importancia, de no ser por un pequeño gran detalle. Según los investigadores, los restos humanos de la citada tumba 96 se remontan a la cultura Nagada I, es decir, alrededor de 7.000 años. 7.000 años. Algo en efecto no cuadra. Si la arqueología afirma que las pirámides de Giza fueron levantadas hace 4.600 años, ¿cómo es que aparecen dibujadas en una sepultura de hace 7.000? Pero las pruebas que apuntan a un pasado mucho más remoto de lo que pretende la egiptología no terminan ahí. En 1991 volvió a encenderse la polémica. Esta vez el protagonista fue Abu el-Hol, el padre del terror, nombre dado por los naturales de la región a la mítica esfinge.
la Esfinge. Otro monumento emblemático de Egipto construido, según la arqueología, por el faraón Kefren hace 4500 años. Lo que hoy podemos contemplar tiene escasa relación con la estampa original. En el pasado se hallaba totalmente pintada. El cuerpo de león en rojo y el tocado de la cabeza en azul, con rayas horizontales en amarillo. Portaba una barba postiza y por delante de esa barba aparecía una estatua a tamaño natural. Durante la invasión de los mamelucos, la Esfinge fue cañoneada y la nariz destrozada. ¿4.500 años? ¿Por qué la arqueología sitúa la construcción de la Esfinge en esa época? En primer lugar, por el parecido del rostro con algunas de las estatuas de Kefren. Y además por el hecho de hallarse muy próxima al templo funerario de dicho faraón. Aunque parezca increíble, eso es todo. Y en 1991, como decía, los arqueólogos fueron arrinconados de nuevo contra las cuerdas. Un equipo de la Universidad de Boston, dirigido por el geólogo Robert Scotch, dio a conocer un estudio que retrasaba la construcción de la Esfinge en varios miles de años. Mediante la utilización de ondas sonoras y micrófonos especiales, los geólogos norteamericanos exploraron las rocas que forman parte de la Esfinge. El resultado fue asombroso. La zona delantera del monumento y parte de las paredes del foso que la rodea presentan una erosión de 2 metros de profundidad, provocada por las lluvias. En la época de Kefren, supuesto constructor de la Esfinge, esta región era un desierto. La única explicación a esa erosión acuática hay que buscarla en un clima especialmente húmedo, entre el 5000 y el 7000 a.C. Casi mágicamente hemos llegado a un punto que ya fue contemplado en uno de los anteriores capítulos de este planeta encantado. ¿Recuerda? Al hablar del Gran Jardín, pudimos comprobar cómo todo el norte de África, hace unos 12.000 años aproximadamente, se vio sometido a un dramático cambio climático. En otras palabras, la Universidad de Boston acertó. Fue a partir de esa época, hace ahora unos 8.000 años, cuando los monzones perdieron fuerza y el Sáhara entró en un lento pero progresivo proceso de desertización. Y fue justamente hace 4.500 años, cuando la arqueología fija el momento de la construcción de la Esfinge, cuando estas tierras fueron definitivamente abandonadas por las lluvias. Kefren, por tanto, no pudo levantar la Esfinge. Como mucho, quizá la restauró. El padre del terror estaba aquí desde mucho antes. La huella de las torrenciales lluvias registradas en el llamado Gran Húmedo Holocénico es incuestionable. No, las pruebas que contradicen la versión de la arqueología oficial no han concluido. ¿Recuerda usted esta pintura? Fue descubierta en el Tassili argelino. Según los arqueólogos, tiene una antigüedad aproximada de 5.500 años, probablemente mucho más. Se trata, en mi opinión, de un carro egipcio. Pero ¿cómo es posible? ¿Un carro egipcio a 2.500 kilómetros del Nilo?
¿Un carro egipcio antes de que existiera Egipto? Si la arqueología dice que el primer faraón de la primera dinastía empezó a reinar 4.920 años antes del presente, ¿cómo explicamos esta pintura, datada mucho antes? No fue la única. En mis investigaciones por el Sáhara pude descubrir cientos de ellas. En 1982, una síntesis de los trabajos de Henry Lott sacaba a la luz un total de 600 carros pintados o grabados. A estos hay que sumar otros 400, distribuidos por Mauritania, Marruecos, Argelia, Libia, Mali y Níger. Más de 1000 carros pintados o grabados a 2000, 3000 y 5000 kilómetros del Nilo. ¡Qué extraño! Carros y conductores típicamente egipcios. Perfiles, tocados y vestiduras son elocuentes. Carros y personajes egipcios en el corazón del Sáhara. Cuando interrogué a los arqueólogos, la mayoría se encogió de hombros. A decir verdad, estas pinturas no son cómodas. Algunas han sido fechadas en una época en la que, según la arqueología, carros y caballos no habían hecho acto de presencia en Egipto. Otras, como las del Tassili o el Fesán libio, son mucho más escandalosas. Los análisis de las sustancias orgánicas contenidas en los pigmentos han sido desconcertantes. 6.000, 8.000 y hasta 9.000 años de antigüedad. ¿Carros y conductores egipcios hace 9.000 años? Y casi sin querer, a la vista de estos documentos pictóricos, la memoria vuelve a poner en pie los hallazgos de la Universidad de Boston, el papiro de Turín, la historia narrada por Manetón, las pirámides pintadas en el huevo de avestruz o el descubrimiento de Bubal. Naturalmente, para la arqueología, estas pinturas y grabados no tienen sentido. El caballo y los carros, dicen, entraron en Egipto hacia el 1700 a.C. y lo hicieron con la invasión de los Hicsos, un pueblo procedente de la Alta Siria que gobernó la mitad oriental del delta. Nuevo y grave error de la arqueología. El caballo y los carros, como demuestran estas pinturas y grabados, ya existían en el Sáhara mucho antes de la 13 dinastía. Otra cuestión es que no quieran reconocerlo. Y es comprensible. Si los egipcios y su cultura proceden del Sáhara, ¿en qué queda la supuesta hegemonía del Egipto faraónico? Pero las imposibles pinturas egipcias en el Sáhara, a 2.500 kilómetros del Nilo, no se limitan a carros al galope. Otras, para desconcierto e irritación de la arqueología, presentan escenas muy diferentes. Ofrendas. Personajes adornados con el ureus, la serpiente sagrada sobre las cabezas. Barcas igualmente egipcias. Vestimentas similares a las que lucen faraones y sacerdotes. Individuos de perfil al más puro estilo egipcio. Pinturas todas ellas muy anteriores al Egipto faraónico. ¿Barcas egipcias en pleno desierto? Si estas pinturas, como aseguran los confusos y confundidos arqueólogos, fueran tan solo el testimonio de la influencia de la 18 dinastía en esta remota parte del Sáhara, ¿cuál sería el sentido de las mismas? En esa época, durante la 18 dinastía,
hace 3.500 años, esta zona era un desierto idéntico al que ahora vemos. ¿Barcas en un infierno de piedra y arena? ¿Y por qué ignoran la datación? Si estas pinturas se remontan a 9.000 años, entonces las barcas sí están justificadas. En esa época, como se recordará, el Sáhara era un jardín, con ríos tan anchos y caudalosos como el actual Amazonas. Pero las extrañas coincidencias van más allá. En esta tumba, a lo largo de más de 120 metros, hace 3.100 años, Ramsés III mandó pintar lo que se conoce como el Libro de las Puertas, una especie de cartografía del más allá, una síntesis de la religión del inframundo, la religión del río infernal, la religión que partió del Sáhara y que posteriormente, con las migraciones, apareció entre los guanches, los íberos y los etruscos. ¿Casualidad? ¿Y qué decir de los cientos de representaciones de la vaca sagrada Hathor, del buey Apis o del carnero Amón, todos egipcios con el disco solar entre los cuernos? ¿Cómo explicar que estas mismas imágenes podamos encontrarlas en las pinturas y grabados rupestres de Marruecos, Libia o Argelia? Grabados y pinturas, no lo olvidemos, de 9.000, 10.000 y 12.000 años de antigüedad, es decir, muy anteriores a los bóvidos egipcios. Para el que lo quiera ver, está muy claro. El dios Sol o Amón-Ra de los egipcios, el Achamón de los guanches o el Baal-Jamón de los fenicios tienen un origen común: el profundo y olvidado Sáhara. Puede que Heródoto y Diodoro de Sicilia tuvieran razón. Egipto, el Egipto faraónico, fue obra de los dioses. Ha llegado el momento de ser valiente. Para mí, hace 9.000 o 10.000 años, quizá más, alguien no humano descendió en el gran jardín, en el Sáhara Azul, y puso en marcha una gran cultura. Una civilización intuida en una lengua, una religión y unas costumbres comunes. Esos seres, esos dioses de cabezas redondas pintados en Tassili, podían proceder de Orión. Y ellos, o sus descendientes, levantaron estas magníficas e imposibles construcciones. ¿Cree usted que se trata de un sueño? Schopenhauer decía que toda verdad, al nacer, es ridiculizada y perseguida. Demos tiempo al tiempo. Algún día el hombre se verá obligado a escribir de nuevo la historia.